Épica victoria hoy en la quinta etapa del Giro de Italia 2026 de Igor Arrieta, que de una manera increíble, tras caerse a 13 kilómetros de meta, que su compañero de escapada se caiga a 6 y de que después Arrieta a 2 kilómetros de meta se vaya por donde no era, pues puede alcanzar a Afonso Eulario, le gana la etapa. Una victoria épica por parte del corredor del UAE, mientras que Eulario se lleva la clasificación general, es líder de la clasificación general con mucha ventaja sobre el mismo Igor Arrieta. De todo esto hablaremos hoy. También hablaremos de cómo estuvo el pelotón con Jonas Vingegaard y los máximos favoritos. Así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Bueno, hoy una etapa muy bonita que vivimos en el Giro de Italia. Una etapa que, bueno, al final terminó siendo mucho más dura de lo que ya era por la lluvia. La lluvia iba a ser acá un factor muy importante, porque desde el inicio la etapa iba a ser muy difícil, porque ahí mismo arrancamos una lluvia muy dura, la fuga iba a ser muy difícil de conformarse, entonces todo se iba a, digamos que iba a haber batalla en ese puerto de tercera que estamos viendo al inicio de la carrera. En ese puerto de tercera, pues iban incluso en un momento a caer en el pelotón 30 corredores, nada más los de la general. Al final, bueno, se forma la fuga con corredores importantes y en todo ese terreno plano fueron dando relevos. La ventaja en todo este terreno plano fue muy corta, fue de apenas unos un minuto y medio, máximo 2 minutos, nunca pasó de ahí. Pero a partir del puerto, en el puerto que tenemos acá, que era el más duro del día, de 6,6 kilómetros al 9,2%, a partir de este puerto empezaba a la fuga pues a hacerse a aumentar la ventaja que tenía con el pelotón principal. Un pelotón principal que pues en esta fuga, en esta etapa del día de hoy, en este puerto, pues ningún equipo tuvo la intención de endurecer la carrera, de seleccionar la carrera. Nadie intentó proponer ataques y entonces pues al final coronaron como 30 corredores, un puerto que era bastante duro y en el que se podían hacer bastantes cosas, pero que nadie lo intentó. El Red Bull solamente puso un ritmo, pero no para seleccionar la carrera, no para endurecer y que Pellizzari ataque ni nada. Entonces bueno, este ritmo no iba a cobrar muchas víctimas y, como ya dije, 30-40 corredores coronaban el puerto y todos se le daban mucha ventaja a la fuga, que ya subía una ventaja de unos 5 minutos, que con eso ya podían definir la etapa entre los dos más fuertes de la fuga, que eran Igor Arrieta y Afonso Eulario. Estos dos corredores pues se coronan el puerto juntos. En ese sector había un sector después del puerto de mucho sub y baja, de mucho desnivel. Pues acá iban colaborando, no se soltaban todavía, pasan por el kilómetro Red Bull que se lo llevaba Eulario, que era líder virtual por muchos minutos, ya superaba a Ciccone y su más inmediato perseguidor en la general en ese momento era su mismo compañero de fuga. Pero acá iba a venir el momento clave de la carrera, y es que había un descenso muy largo después del kilómetro Red Bull, en el que a 13 kilómetros de meta se caía Igor Arrieta. Se caería Arrieta, pues le tenían que cambiar la bicicleta, perdía unos 30 segundos con Eulario, que ya parecía que iba a poder llevarse la etapa, vestirse de rosa, iba a ganar casi todo Eulario, pero se cae a 6 kilómetros de meta. Lo alcanza Igor Arrieta. Ahí se van, digamos que los dos corredores otra vez como estaban antes, pero a 2 kilómetros de meta Igor Arrieta coge por el camino donde no era, se va por donde no era, sigue derecho en una intersección y pues le da una ventaja, esta vez un poco más corta, ¿no? Como 10 segundos a Afonso Eulario, y en el último kilómetro Eulario pues ya estaba muy cansado, era el que más había colaborado porque era el que se iba a vestir de rosa. Y al final pues Eulario se le hizo un poco largo ese último kilómetro. Igor Arrieta, que sacaba fuerzas de donde no le quedaban, lo alcanzaba, le pasaba y se llevaba una de las victorias más épicas en mucho tiempo. Sobre todo pues de la manera de venirse caer, de que su compañero también se cayera. Fue muy bonita esta etapa. Entonces sí, victoria para Igor Arrieta, segundo Afonso Eulario, tercero Guillermo Tomás Silva, que era otro de los que venía en la fuga. Una fuga pues era, digamos, estaba Silva, estaba Scaroni, Garofoli, Milesi, estaba también Jota
estaba Tarossi, Narváez, estaba Einer Rubio, que bueno, Einer Rubio me pareció raro porque digamos que era el corredor que de los de la fuga más nivel tendría para una clase etapa con esa. Será digamos que el que mejor debería subir en esa clase en esta clase de etapas. Al final se quedó muy rápido, fue de los primeros en quedarse en esta fuga y no pudo estar disputando la etapa. Bueno, cuarto Lorenzo Milesi, quinto Cristian Scaroni y sexto Gianmarco Garofoli, digamos todos estos dentro del minuto y medio. Y ya bueno, séptimo, octavo, noveno y décimo, corredores que intentaron saltar del pelotón, no están muy metidos en la general. Estos cuatro corredores que eran Bowman, Kulset, Raccani y Crescioli, que llegan bueno ahí en el top 10 y ya el grupo principal con todos los favoritos a 11 minutos, encomandado por Harold Martín López. La clasificación general pues cambia completamente porque ahora es Afonso Eulalio el líder por 2.51 con Igor Arrieta, con 3.34 con Cristian Scaroni, 3.39 con Andrea Raccani, 5.17 con Johannes Kulset, 6.12 con Giulio Ciccone, 6.16 con Christian Stork y Egan Bernal, 6.18 con Aresman y Pellizzari y 6.22 con el resto de favoritos. Un tiempo muy importante que, a ver, Eulalio es un buen corredor y va a ser difícil descontarle este tiempo a Eulalio. Es un corredor que se defiende bien en la alta montaña. No va a ganar el Giro, no va a estar en el podio ni nada de eso, pero pues podría incluso terminar haciendo un top 10, digamos. Algo parecido podría pasar a lo que pasó con Thorstein Train en la vuelta del año pasado, donde cogió el liderato en la sexta o quinta etapa también. Obviamente después Vingegaard le quitó la camiseta roja, perdió el podio y bueno, ya empezó a caer posiciones, pero terminó en el top 10 haciendo una buena actuación. Y pues el Bahrein, que había perdido apenas en la segunda etapa a su líder, que le venían a trabajar en el Giro Italia, Santiago Buitrago, apenas en la segunda etapa pues se tenía que reinventar, y Afonso Eulalio pues lo puede hacer bien y puede estar peleando por el top 10 con tanta ventaja que ya tiene sobre tantos corredores, que bueno, incluso puede que Eulalio se mantenga líder hasta la crono. Yo creería que es donde podría perder el liderato, porque que Vingegaard le recorte más de 6 minutos en la etapa del Blockhouse puede pasar, pero lo veo complicado. Y pues todos estos días así de media montaña debería aguantar Eulalio y deberíamos verlo en la crono, que al ser tan larga no es el mejor en crono Eulalio, entonces debería ya empezar a perder, digamos que a perder mucho más tiempo con Vingegaard, con todos los de la general, y pues ceder la camiseta rosa y las posiciones de adelante. Pero de todas maneras pienso que puede hacer incluso top 10 de este Giro de Italia, pues que es mucho tiempo el que sacó, y pues sí hay corredores que lo pueden sacar, pero Eulalio es un muy buen corredor y yo creo que puede estar ahí en la pelea por ese top 10 ahora con tanta diferencia que sacó. Entonces sí, eso es lo que tuvimos hoy en esta quinta etapa del Giro Italia, una etapa, como ya dije, muy bonita, emocionante de inicio a fin, en la que pues todo estuvo ahí a la expectativa, muy expectante en toda la jornada hasta el último momento, hasta esos últimos 200 metros donde Arrieta alcanzaba y pasaba a Afonso Eulalio. Mañana tenemos una etapa, pues la etapa 6, la etapa de Nápoles, en la que bueno, es perfecta para velocistas, es totalmente llana, solamente hay un puerto de cuarta categoría, pero a más de 100 kilómetros de meta. Eso sí, hay que mencionar que el sprint final va a tener una pequeña trampa. Los últimos metros están picando hacia arriba y otra vez en pavé, así como pasó en la última etapa para velocistas que ganó Manier. Esto desfavorece a Jonathan Milan, favorece a Paul Manier, entonces podríamos ver otra vez un sprint muy bonito, ojalá como el que vimos en la etapa anterior, que fue el domingo, la etapa 3 que ganó Manier. Entonces sí, eso es lo que tenemos el día de hoy. Los invito a que vean el resumen que se los dejo por acá, que ya subí hace unas horas. Estamos subiendo todos los días de este Giro de Italia resumen y análisis, así que suscríbete al canal, like este video para no perderse nada. Y si me quieren apoyar más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.